primera predicación de una serie o de una temporada que se va a llamar Controversias con Dios. Tenemos en este libro 6 controversias entre Dios y el pueblo. ¿Y sabe usted lo que es una controversia? A ver si tira la Noelia la segunda diapositiva. Una controversia, hermanos, una definición muy breve, es una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas. O sea, ¿qué es una controversia? Es un desacuerdo, es un conflicto de ideas y visiones. Para que entiendan en la casa, una discusión. ¿La ha pasado a usted? ¿Quién de ustedes ha tenido un desacuerdo, una controversia, un conflicto con el esposo? ¿Cuántas veces? Y les pregunto cuántas, porque sé que ninguno de ustedes lleva la cuenta. Porque eso es pan de cada día, ¿no es cierto? Yo todo el tiempo con mi esposa. Y a veces las esposas, justamente haciendo alusión al título de la predicación, que es ¿en qué nos amaste? Las esposas preguntan eso, ¿en qué me amaste? Y el esposo, pero si yo hago esto otro, pero yo quiero esto de ti. Y hay un desacuerdo, porque para lo que el hombre es amor, para la mujer es otra cosa y hay un conflicto entre una visión y un entendimiento del amor. Y así con muchas cosas. Oye, ¿tú en qué apoyas en la casa? No, mira, yo hago mi cama, pero tienes que hacer más que eso. Y ahí están los conflictos diarios del matrimonio. Oye, no me gusta tu desorden. No me gusta la forma en la que te vistes. Mira cómo vaya a la iglesia. Mira la reacción que tuviste. Y ahí empezamos todo el tiempo controversias, conflictos en nuestra vida matrimonial, un desacuerdo. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos, hermanas? Es que muchas veces nosotros nos amurramos. ¿Le ha pasado eso? Que luego de una discusión uno se amurra y cada uno por su lado, y luego pasa un rato ya, uno se relaja y vuelven a conversar como si nada hubiese pasado. Pero el conflicto, la controversia, sigue ahí. No se ha solucionado. Y ahí va a salir a colación cada vez que haya otro conflicto, sacando trapitos al sol, ¿no es cierto? Y cosas del pasado. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque ninguno de los dos da su brazo a torcer. Entonces ahí también tenemos un tema con el asunto del orgullo. Vemos que muchas de las controversias, de los conflictos que tenemos, es fruto del orgullo de nuestros corazones. Con los padres, cuando uno crece, ¿no es cierto? Y eso es típico de los jóvenes, que los jóvenes cuando hemos tenido más oportunidades de estudiar, ¿no es cierto? Y creemos que somos más sabios que nuestros padres. Porque tenemos más retórica, mejores argumentos, y claro, mi padre, un ignorante que llegó a segundo básico. Entonces uno, el joven, tiene la razón. Y tenemos esas controversias con nuestros padres. Creemos que somos más sabios que nuestros padres, como si su experiencia de vida no valiera de nada. Y más encima, irónicamente, al menos en mi caso, todas las oportunidades que yo tuve fue gracias a mis padres. Bueno, gracias al Señor, pero el instrumento primario fueron mis padres. Entonces es como escupirle en la cara a los padres. Y claro, en todas estas controversias y conflictos, uno cree que tiene la razón. Y uno analiza las controversias, los desacuerdos, y ahí era lo que yo les estaba comentando. ¿Por qué no hay solución en esto? ¿Por qué siempre sigue el conflicto ahí? ¿Por qué aflora una y otra vez esta controversia? Porque somos orgullosos. Donde más que querer hacer florecer mi matrimonio, hacer florecer mi relación con mis padres, lo que uno quiere es ganar una discusión. ¿Le ha pasado eso? Que usted como que tiene una discusión y como que siente que gana. Oh, el placercito de ganar. Oh, la deje callada. Pero no hay solución. El problema sigue ahí. Porque somos orgullosos. Orgullosos y soberbios. Porque yo voy a demostrar que yo tengo la razón. ¿No es así como uno discute? Demostrar que tenemos la razón. Terrible, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene una controversia? Pero la controversia es con Dios. Con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, infinito en misericordia, omnisciente, rico en sabiduría. Y bueno, si la controversia es con otra persona, puede que uno tenga algo de razón en algo y la persona algo de razón en otra cosa, ¿no es cierto? Pero si la controversia es con Dios, Dios siempre tiene la razón. Dios nunca se equivoca. Pero incluso frente a Dios,
tenemos el descaro de tener ese mismo orgullo en todas nuestras otras relaciones. Siendo orgullosos en nuestras posturas, opiniones, razonamientos y visiones del mundo y de la vida. Y estas controversias del pueblo con Dios, tienen que ver con la relación que tenemos con Dios. El valor que le damos a Dios en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestras relaciones sociales, de iglesia, en nuestro compromiso con el Señor. Y el cómo Dios, por ejemplo, actúa en un mundo tan injusto. Dios, ¿por qué permite esto? También habla de la administración de nuestros recursos. Y también habla de la esperanza venidera. Mire todos los temas que trata el libro de Malaquías siendo tan cortito. Y hablando un poco del contexto de este texto, todos estos aspectos culturales, históricos, nos van a permitir, hermanos, extraer principios bíblicos para nuestra vida. Descubrir aspectos que apliquen a nuestra propia circunstancia, situación. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, útil en todos los lugares y en todos los tiempos. No, es que yo no soy un hebreo de ese siglo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a extraer principios bíblicos, hermanos, aplicables a nuestra vida. Y bien, el libro de Malaquías se escribe en tiempo de desaliento. A ver si lo tiramos más. Esa venía mucho después. Creo que yo me salté un poquito. Más adelante. Más adelante. Parece que avanzaste mucho. ¿O será que me faltaron diapositivas que no las puse? Ah, ya. Entonces ahí me hago cargo. Tenía más información ahí para presentar. Y bien, como les decía, hermanos, este libro se escribe en tiempo de desaliento. De hecho, el tono del libro, sus denuncias, los reproches, las preguntas que hay y lo que Dios denuncia del pueblo, implica esta idea de que quienes servían en el templo, quienes tenían el honor de servir al Señor, lo hacían con desgano, con hastío, con pasividad. Lo hacían por hacerlo nomás. Y todo esto dibuja una época de desencanto con el Señor. Y es importante describir que en este tiempo ya no había rey en Israel. Habían solamente príncipes, o también se refiere a él como el gobernador. Entonces los tiempos de esplendor, hermanos, de Salomón, del rey David, son cosas de un pasado ya distante. El pensar y hablar de todas estas victorias del pasado era hablar con nostalgia de un tiempo mejor. Y ahí uno ve la fe de David, las victorias de David, la riqueza de Salomón, su sabiduría, el templo construido por Salomón, o las acciones portentosas de Dios en favor de su pueblo, contra enemigos poderosísimos como en tiempo de Usías, tiempo de Ezequías, todos estos reyes que tenían fe en el Señor. Fueron hechos gloriosos. Pero ahora, en este momento, ya no hay nada de eso. Su pasado más inmediato estaba marcado por el juicio de Dios, por causa de su rebeldía, de su pecado y de su idolatría. Jerusalén había sido destruido, también el templo. Fueron exiliados hacia Babilonia por los babilonios. Fue exiliado lo mejor del pueblo, príncipes, sabios, gobernadores, gente de la élite del pueblo judío. Y en ese grupo fue enviado el profeta Daniel a Babilonia, lo mejor del pueblo. Y bueno, como que los que quedaron en el pueblo fueron muertos, masacrados, las mujeres violadas, y muy pocos quedaron con. Y luego de eso cuenta el profeta Abdías, léalo bien cortito, que bajaron los edomitas. Y recuerda este pueblo, los de Edom. Los de Edom bajaron desde las montañas del sur de Israel, que es Judá, y cuando ya Babilonia había arrasado con todo. O sea, hermanos, hágase esa imagen. Mujeres heridas, cadáveres, niños moribundos. Y llegan los edomitas, ellos descienden y terminaron de matar, violar y vender
todo lo que quedó. Maleteros, ¿no es cierto? Ese es el pasado más inmediato del pueblo de Dios. Y también Abdías cuenta que algunos judíos que quedaron con vida intentaron de escapar por algunos caminos que los babilonios no conocían. Y los edomitas los esperaban en el camino. O los mataban o los entregaban a los babilonios para que los mataran. Y curioso, porque los edomitas eran hermanos de los hebreos. Entonces esta es la imagen más cercana que tiene el pueblo de su pasado más próximo. De hecho, la generación presente continuaba viviendo las consecuencias de todo esto. Y claro, un grupo de judíos, gracias a que Dios finalmente envió un instrumento de juicio sobre los babilonios, usando a Ciro, el persa, quien finalmente destruye a los babilonios, al imperio babilonio. Y Ciro redacta un decreto, un edicto, que permite que los que estaban en la cautividad puedan volver a su tierra para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad y levantar los muros. Y reavivar la llama nacional. Y de hecho muchos en Israel reconstruyeron el templo con más bien un ánimo nacionalista, porque realmente no querían adorar a Dios. Porque los profetas nos cuentan que antes de levantar el templo, el pueblo tomó todos estos materiales que le regaló el emperador Ciro, y ellos, en vez de construir o reconstruir el templo, tomaron todos estos materiales y construyeron sus propias casas. Dice la palabra que tenían sus casas artesonadas, mientras la casa de Jehová estaba desierta. Entonces, la adoración a Dios, el templo y todo lo que tiene que ver con él, no era una prioridad para esta gente. Y bueno, luego de la reprensión del profeta Ageo particularmente, también de Esdras, de Nehemías, terminan el templo y edifican los muros. Sin embargo, el templo ahora levantado no era nada comparado con el templo de Salomón. Dice la palabra en Esdras que cuando están inaugurando los cimientos del templo, habían ancianos que habían conocido el templo de Salomón. Y los jóvenes celebraban, tenemos el templo. Y los ancianos lloraban, recordando con nostalgia, con melancolía, lo precioso que era el templo de Salomón y lo, perdón la palabra, pero miserable que era este templo presente. Entonces, no había nada, hermanos, comparado con el templo de Salomón. No tenían rey y estaban bajo dominio persa. O sea, claro, los persas buena onda, los liberaron y todo, pero estaban bajo dominio persa igual. Entonces los países vecinos, constantemente en conflicto con ellos. Ahí tenemos a los samaritanos, ahí empiezan a aparecer los samaritanos, poniendo trabas, traba tras traba, para que Israel, para que Judá no prosperara. Y Ageo, particularmente Ageo, Zacarías también, le dieron varias promesas al pueblo de Dios. Ellos hablaban de unas profecías del restablecimiento de la dinastía davídica. ¿Entiendes lo que dije? Un descendiente de David. Otro rey, otro redentor, otro libertador, donde la gloria postrera será mayor que la primera. ¿De qué está hablando? Del Mesías. ¿Cómo se llamaba Jesús? O le decían a Jesús, hijo de David. Entonces ellos estaban esperando al Mesías y los profetas del post-exilio les prometieron, Dios les prometió que iba a venir el Mesías y que iba a libertar a su pueblo y que iba a poner a Israel como cabeza de las naciones. Todo eso había creado esperanza en el pueblo. Al fin vamos a recuperar la gloria que teníamos en el pasado. Pero todo eso, pasaban los años y no se estaba cumpliendo. Seguían con un gobernador y seguían bajo yugo extranjero. Porque usted sabe cómo es la gente. Dios promete algo y piensan que la respuesta va a ser en 2 años, en 3 años, 20. Y han pasado como 100 años desde que Ciro los mandó de vuelta a su tierra. Entonces, claro, ahí tenemos ese entusiasmo con las profecías de Ageo y Zacarías que llevaron justamente a generar un ánimo
para reconstruir el templo. Hubo esperanza, hubo entusiasmo por estas profecías de Ageo y Zacarías, donde se hablaba de la reconstrucción del templo, la restauración de la dinastía de David, la venida del Mesías y un futuro glorioso para ellos, donde la gloria postrera sería mayor que la primera. Pero toda esa esperanza ya estaba apagada. Y tal como describe Edra y Nehemías, había pasado suficiente tiempo como para que volviera una sensación de desánimo. Ya han pasado 100 años del decreto de Ciro. Y aún no ocurría lo que ellos estaban esperando. Entonces parecía que la intervención de Dios no vendría nunca. Entonces ahí tenemos esta controversia con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Hace casi 100 años nos masacraron. Fuimos deportados, fuimos exiliados, perdimos nuestra tierra. Nuestras mujeres fueron violadas, nuestros padres fueron asesinados, Señor. Sufrimos como nadie. Y tú nos haces promesas de una restauración, de un futuro glorioso. Dices que enviará al Mesías. Pero ¿sabes qué, Señor? No pasa nada. Y entonces llega en este contexto el profeta Malaquías. Pero esto es para ponernos un poco en contexto y ponernos un poco en los zapatos del pueblo. Porque uno con todo el trasfondo, bueno, igual puede como empatizar con ellos. Y decir, chuta, yo quizás en los zapatos de ellos hubiese dicho o hecho lo mismo. Porque es re fácil juzgarlos desde un futuro lejano que estamos acá súper cómodos. Entonces, es terrible, hermano. O sea, estos jóvenes, que los ancianos les cuenten lo que pasó. Les cuenten cómo los despojaron, cómo los masacraron, cómo les quitaron todo y cómo fueron llevados como esclavos. Y ver que todas las promesas de Dios no se cumplían. Entonces todo esto produjo en el pueblo un desencanto, una relajación en las costumbres, en las responsabilidades, en el culto. Y esto era muy grave, hermanos, porque los líderes religiosos de toda una nación hacían las cosas con desencanto, sin amor a Dios. No asumían su responsabilidad con gozo. Para ellos servir era una carga, era un cacho, y no una bendición y un motivo de gozo. No un privilegio. ¿Le ha pasado eso a usted? El hacer las cosas con desgano. Y lo triste, hermanos, es que eso se contagió en el pueblo, ese mismo desinterés. Entonces la adoración, hermanos, se hacía con desgano. Cumplían los ritos, cumplían las fiestas, cumplían las ceremonias, venían al culto el domingo, pero venían por venir. Lo hacían con desgano y hastío. Y para Dios era más evidente lo que había en su corazón que la acción externa de presentarle culto al Señor. Entonces vamos a ver, hermano, en este libro cómo Dios primeramente confronta a los sacerdotes por su responsabilidad especial. Usted sabe que quien tiene mayor honor en el servicio a Dios, Dios le pide más cuentas. Entre mayor es el honor, mayor es la responsabilidad. Entonces primeramente Él confronta a los sacerdotes y luego confronta al pueblo, denunciando su negligencia y rebeldía contra el Señor. Entonces, esto, hermanos, es un mensaje actual para usted y para mí. Con todo aquel que pasa tiempos de desaliento, de negligencia, de una rutina apagada, o para quienes quieren conocer el verdadero corazón de la adoración. Entender para Dios qué es la verdadera adoración, tal como Dios la ve. Y saben lo precioso, hermanos, de la teología de este libro, es que es una teología de diálogo, una teología de cercanía, porque Dios no abre su corazón y muestra lo que siente. Hablando un poco del estilo, usted si va a seguir leyendo ahora el libro de Malaquías, usted va a identificar una estructura y un estilo en el libro. Porque esta profecía es media extraña. Se presenta como si fuese un diálogo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Entre Dios, por un lado, y los sacerdotes y el pueblo, por otro. Y los diálogos van tratando diferentes temas, pero en su total tienen una lógica y progresión en su pensamiento.
Y por eso lo ideal es que podamos estudiar los textos completos y nosotros podamos identificar el siguiente esquema. Fíjese, primera parte, encabezado 1, viene la declaración divina. Esta es la que abre el tema y es pronunciada por Dios. Versículo 2 de Malaquías 1. Yo os he amado. Esa es la declaración divina dada por Dios mismo quien inicia este diálogo. Luego viene una pregunta. Y más que pregunta, hermanos, es una objeción. Es un poner en duda la declaración divina. Y se pone en boca del pueblo. ¿Qué dice el pueblo en el versículo 2, más adelante? ¿En qué nos amaste? ¿Se dan cuenta que no es una pregunta? Más bien es una objeción. Es un poner en duda lo que Dios acaba de decir. Y nosotros hacemos mucho eso. ¿En qué ayudáis tú? ¿Tú en qué me querís? Hacemos esas preguntas como cuestionamiento a la persona. Y finalmente un desarrollo y justificación, donde Dios responde esta objeción, esta pregunta con argumentos sólidos, contundentes y objetivos, que destruyen esta objeción del pueblo. Entonces estas preguntas u objeciones del pueblo, más que el pueblo lo pregunte literalmente, es lo que hace Dios es ponerle un nombre o un nombre de pregunta o describir como pregunta lo que el pueblo hace en su día a día. Porque una acción habla más que 1000 palabras. O sea, más que una pregunta literal del pueblo, es lo que el pueblo pregunta con sus acciones, con la forma en la que le rinde culto al Señor, con la forma en la que ama a Dios, con la forma en la que sirve al Señor. Entonces eso demuestra una condición de rebelión, hermano, contra Dios y a su vez de arrepentimiento. Bien, y ahora sí le muestro el bosquejo del libro, ahora sí, Noelia. El bosquejo del libro, tenemos básicamente 6 oráculos proféticos. Oráculos o profecías, que son palabras sinónimas, una introducción y un epílogo. El día de hoy veremos la introducción y el primer oráculo, que coincide con la primera controversia. Y ahí tenemos más adelante el título de esta primera controversia, que es ¿en qué nos amaste? Y vamos a Malaquías 1, versículo 1. Acá tenemos la profecía. ¿Qué dice? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Lo primero que presenta Malaquías es una profecía de Dios contra Israel. Acá enfatizo, hermanos, porque la palabra profecía en el original es la palabra carga de Jehová contra Israel. Es una carga en cuanto a un peso, como esta idea de una carga como un tributo que uno tiene que pagar, una deuda que tiene con alguien, una sentencia dada por Dios. Es una carga en cuanto a una deuda que tenemos con Dios. Y no es así como Jesús llama al pecado en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas, en la versión más original. Perdona nuestras deudas, que muy bien lo traducen en algunas versiones. Entonces esta idea, hermanos, de profecía u oráculo profético es la idea de una carga, un tributo, una deuda y una sentencia de Dios contra Israel. Y en esta deuda hay una deuda. ¿Y cuál es el pago de esta deuda? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¡Wow! Entonces, en estricto rigor, hermanos, un oráculo profético es una deuda, una sentencia de Dios contra su pueblo. Y los oráculos tienen una estructura bien definida, que se puede identificar muy fácilmente, que es primeramente una acusación. Luego viene una denuncia contra un pecado. Luego se identifica al culpable y también se hace un llamado al arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿será posible que Dios tenga algo contra su pueblo? ¿Será posible? ¿Qué carácter tiene esta carga, este peso,
esta sentencia de Dios contra Israel? Y bueno, las palabras son las de un padre que ama y quiere corregir a sus hijos, de quien, amando mucho, no puede pasar por alto nuestro pecado. Le leo Proverbios 27, versículo 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y nuestro Señor nos ama. Y porque nos ama, nos corrige. Entonces, mi hermano, Dios no va a pasar por alto aquello que te daña y que te destruye. Y Él va a destruir todo aquello que te aleja de Él. Y Dios presenta esta queja, esta carga, esta sentencia por medio de preguntas que nos invitan a la reflexión. Porque no solo a ellos se dirige, sino también a nosotros. Tal vez este reproche, esta carga, esta sentencia de Dios, la podríamos leer de otra forma. Profecía o carga o reproche o sentencia de la palabra de Jehová contra Jonatán por medio del profeta Malaquías. Tal vez esto puede ser directamente para ti. Y quiero presentarle algunos puntos con el gran propósito de que si usted tiene un desacuerdo con Dios, una controversia con Dios, usted hoy mismo pueda reconciliarse y pedir perdón al Señor, si es que es necesario. Entonces Israel tiene una controversia con todo lo que Dios dice. Y espero que esto tenga mucho que ver contigo. Porque probablemente tú aquí y ahora tienes desacuerdos con Dios en muchas cosas. Muchas cosas que tú estás experimentando en tu vida, en situaciones que has tenido que enfrentar. Y tu respuesta es reprochar a Dios. Tener desacuerdos con Dios. ¿Por qué, Señor, sucede esto? Y uno cuestiona a Dios. Y eso no está mal. No está mal que tengamos controversias con Dios. Porque ¿sabes qué, hermano? Porque de esos desacuerdos el Señor los va a restaurar. Cuando tú dices, Dios, te equivocaste acá. Esto no sucedió según mis expectativas. Pero Él te va a mostrar que tiene un plan mucho mejor para ti. Y es muy común hoy en día que la gente va al psicólogo. ¿Cierto? La gente va al psicólogo a tratar ciertas relaciones en su vida. Con la mamá, con el esposo, con la esposa, con el pololo, con la polola, con el primo, con los amigos. Claro, situaciones de vida, amistad, pololeo, familia, etc. Y claro, uno le cuenta ciertas actitudes que tiene la otra persona. Por ejemplo, en una relación de amistad. No, mira, él solo se preocupa por sus problemas y nunca escucha a los míos. Él habla de él todo el tiempo y nunca me quiere escuchar. Él habla de mí a mis espaldas. Él me hace sentir, o ella me hace sentir que yo lo hago todo mal. Y se victimiza constantemente y nunca asume su responsabilidad en nuestros problemas. ¿Qué es eso? El psicólogo te va a decir, sal de esa relación. Porque es una relación tóxica, ¿no es cierto? Y yo me puse a buscar ciertas actitudes, ciertos indicios que tienen las personas en relaciones tóxicas. Escúchame bien. Personas que siempre recurren a ti, pero nunca están para ti. Que te quieren por interés, que te controlan, que no aceptan un no por respuesta, que te amenazan, que no asumen su responsabilidad en las cosas, que no ceden en nada y se enojan si no les da en el gusto. Y yo lo primero que pensé, somos bien tóxicos con el Señor. ¿No somos así con el Señor? Se lo voy a leer de nuevo. Fíjese. Siempre recurren a ti cuando tienen un problema. Te quieren por interés. Te controlan. Uno a veces quiere manipular a Dios. Qué terrible, hermanos. Que no aceptan un no por respuesta. Que te amenazan. Que no asumen su culpa, su responsabilidad, su pecado delante del Señor. Que no ceden en nada y que se enojan si no les da en el gusto. ¿No somos así con Dios? En la relación entre tú y Dios, tú eres la tóxica, el tóxico. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Dios es experto
en tratar con personas y relaciones tóxicas. ¿Y sabes qué? Dios no se va a cansar contigo. Dios no se rinde en la relación contigo. Entre Dios y nosotros somos los tóxicos. Y Dios sigue amándonos, sigue comunicándose con nosotros, sigue siendo fiel, sigue siendo misericordioso, sigue amándonos con amor eterno y perfecto. Él no se rinde contigo. Y nosotros seguimos siendo tóxicos. Pero Dios está constantemente, día a día, desintoxicándonos. Porque aquel que inició la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y bien, el primer encabezado que tengo el día de hoy es la sublime sentencia de Dios. ¿Cuál es esta sublime sentencia de Dios? Versículo 1. Profecía, ¿no es cierto? Carga, sentencia, peso de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Tenemos una carga, una sentencia, un ajuste de cuentas contra Israel. ¿Sabes qué? Dios también tenía un ajuste de cuentas contigo. Entonces, claro, si vemos que Dios tiene una carga, una sentencia, yo diría, chuta, estoy en problemas. Estoy en problemas. Entonces, partiendo del texto, uno dice, oye, acá la cosa se viene mal. Dios ahora va a destruir Israel. Siempre lo mismo con este pueblo, una y otra vez. Desde el desierto, murmurando contra el Señor, adorando a otros dioses, cuestionando a Dios. Todo el tiempo. Dios ya se hartó a esta gente. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios ya los va a destruir. ¿Saben qué? Me tienen cansado. Estoy harto de ustedes. ¿Saben qué? Deportados nuevamente. Váyanse de vuelta a Babilonia. Y esta es la sentencia de Dios contra Israel. Versículo 2. Yo os he amado. A mí me tiemblan los labios cuando leo esto. Yo me imagino a Dios, pues justo, en un tribunal. Y nosotros sentados hoy en el banquillo del acusado, esperando la sentencia de Dios de muerte contra nosotros. Estando ahí en el banquillo del acusado. Y Dios decreta su sentencia. Nosotros muertos de miedo, porque sabemos, o deberíamos saber, que merecemos muerte. Porque hemos pecado. ¿Y qué hace Dios? ¿Cuál es la sentencia de Dios? Dios toma su martillo y golpea. Yo os he amado. Esto es escandaloso, hermanos. Porque es totalmente contraintuitivo. Porque lo que merecemos es otra cosa. Es totalmente incomprensible para nosotros. Que a pesar de todo, a pesar de que deberíamos estar muertos, porque la paga del pecado es muerte. Y Él nos dice, te amo. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Israel? ¿Cómo que nos ha amado? Y eso nos lleva al segundo encabezado, que es un servicio negligente y vacío. Es fruto de nuestra incomprensión del amor de Dios. ¿Cómo que nos has amado? ¿En qué nos amaste? Estando ahí sentado en el banquillo del acusado, que deberíamos postrarnos ante los pies de Dios en humillación, en gozo, en gratitud, ante los pies de nuestro Señor. Y nosotros cada día le decimos a Dios, ¿en qué nos amaste? ¿Dónde está tu amor? Mira lo que estoy pasando, Señor. ¿Cómo que me amas? ¿No hacemos eso con Dios? Esa no es una pregunta, es una objeción contra el amor de Dios. Es escupirle en la cara al amor de un Dios que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros. ¡Qué horrible, hermanos! ¡Qué horrible! Es como esos padres que no entienden, esos hijos que no entienden el amor de sus padres. ¿Se han dado cuenta de eso?
Está el cabro chico a las 3 de la mañana jugando Play. Y va el papá y le apaga el Play porque tiene que dormir. Tú no me querís, nadie me quiere. Nadie me quiere, tú no me querís. ¿No son así los cabros chicos con los papás? Y ahí está el papá, que no cambia zapatos hace 5 años para que el cabro chico tenga zapatillas cada 3 meses. Cabro de porquería. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Hago turno extra. Mira cómo estoy vestido para pagarle un buen colegio. Me sacrifico por él. Yo quiero lo mejor para él. Pero ese niño no entiende el amor de su padre. Y le dice, tú no me querís. ¿No somos así con el Señor? Como ese niño que no entiende el amor de su padre. Y claro, para nosotros el amor es un sentimiento, algo que viene y va. Pero el amor de Dios, hermanos, es la voluntad, la decisión de hacer el bien a su pueblo, a sus hijos, sobre la base de su fidelidad a un pacto que él hizo con Abraham, su siervo, de la promesa incondicional que Dios le dio a Abraham. Porque Dios le dio una promesa a Abraham, pero es incondicional. Dios no le pidió a Abraham nada a cambio. Dios hizo todo. Entonces el Dios creador, hermanos, de los cielos y la tierra, de todo el universo, todo el cosmos, Él eligió a Abraham cuando era un pagano idólatra y le dio promesas de bendición, de que en él y su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y le prometió la tierra de Canaán por heredad. Y más bien, le prometió toda la tierra por heredad. Entonces él lo protegió a este pueblo en todas sus faltas. Él libró a Israel de tierra de Egipto con brazo fuerte. Él les reveló su voluntad mediante mandamientos y leyes sabias que buscaban lo mejor para ellos. Le expresó su amor de muchas maneras. No porque fuesen el mejor pueblo, el más bonito, el más glorioso y con mayor esplendor, con la mejor cultura y costumbres, ni por su grandeza y esplendor, sino por el propio carácter de Dios. Yo te amo porque te amo nomás. Él les proveyó en el desierto. Le envió profetas para corregirles cuando estaban en pecado. Él les bendijo de tantas maneras. Él les corregía cuando estaban en pecado. Y Él no se olvidó de ellos, incluso en el exilio, y los trajo de vuelta. Y los regresó a su tierra. Entonces toda la memoria colectiva del pueblo de Dios era un grito de Dios diciéndoles, te amo. Toda la historia de Israel era una declaración gloriosa del amor de Dios. Y ellos dicen, ¿cómo que no amaste? ¿En qué no amaste, Señor? Ellos estaban ciegos, hermanos. No podían ver la providencia de Dios hacia ellos. Eran incapaces de reconocer la gracia y misericordia de Dios por la dureza de su corazón. Dios no cumplía sus expectativas y su respuesta era un servicio negligente, mediocre y vacío. Eso es tu servicio cuando estás en controversia con Dios. Somos así de tóxicos, hermanos, con el Señor. Que cuando algo nos sale bien, cuando las cosas nos salen como esperábamos, ¿no culpamos a Dios? Olvidando todo lo que Él ha hecho por nosotros y nos cerramos en victimizaciones, en vez de ir a los pies de Cristo, aferrarnos a que su presencia está con nosotros. El tercer encabezado, hermanos, es que Dios te ama por gracia. Recuerda esto, Dios te ama por gracia. Esa palabra final, por gracia, hace toda la diferencia. Y la respuesta de Dios comienza con otra pregunta que remita la memoria colectiva al origen de la nación de Israel. Fíjese, versículo 2. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Fíjese, Dios de todas las opciones eligió a Abraham. ¿Sí? Y de la descendencia de Abraham vino Isaac. Ya todo bien hasta acá. Y viene otro hijo que va a tomar la promesa dada a Abraham.
de que de él vendría uno, el Mesías, el Cristo, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿De quién vendría? ¿Quién es este nuevo hijo que viene de Isaac? Isaac tuvo hijos. El problema, hermano, es que eran mellizos. Pero Esaú nace primero. Y Dios debería haber elegido a Esaú como el primogénito. O sea, sentido común. Sin embargo, la palabra dice que Dios amó a Jacob. Al engañador, al chanta, al sinvergüenza. Yo creo que Jacob pudo haber estado fácilmente en su propia trampa, ahí con el tío Emilio, porque era bien sinvergüenza Jacob. Dios amó a Jacob. Acá lo que nos está enfatizando, hermanos, es la iniciativa divina, su elección soberana. No es el hombre quien toma la iniciativa, Dios es quien toma la iniciativa. Y en segundo lugar, no hay mérito ni nada destacable en Jacob. Y acá el texto no habla precisamente de la elección de Dios sobre más que individuos, hermanos, así como que Dios predestinara gente para salvación y gente para perdición. No está hablando de eso el texto. Lo que está hablando es la elección de dónde vendría el pueblo de Dios. Porque de Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel. Y de ahí viene la nación de Israel. Y de Esaú viene otra nación, que son los edomitas. Entonces esta idea de que Dios eligió a Israel como su pueblo, ¿sí? Más que en un sentido de que está reprobando a alguien porque Dios no te elegí, chavo nomás. No está hablando de eso. Está hablando de la elección del pueblo de Dios, ¿sí? Así que más que hablar de una elección individual de individuos, está hablando de los representantes de cada una de esta nación, ¿sí? El representante de Israel es Jacob. El representante de Edom es Esaú. Y bien, ¿quién es Jacob? Bueno, Jacob y Esaú eran mellizos, tenían diferentes rasgos, crecieron en el mismo ambiente, ambos escucharon el relato del llamamiento y la promesa de Dios dada a su padre Abraham. Pero eran distintos en lo físico, en sus gustos, en sus intereses. Esaú era cazador y Jacob era más hogareño, ¿sí? Era como dueño de casa. Era medio deconstruido ahí, en un sentido más. El nombre Jacob, hermano, significa engañador, tramposo, usurpador. Y ese nombre se le dio a su nacimiento por querer anticiparse, por querer robarle la primogenitura a su hermano. Fíjese, desde el vientre le quería usurpar a su hermano el lugar que él tenía, ganarle el camino a la primogenitura. De estos mellizos, ¿quién sería el sucesor de la línea de la promesa? ¿De quién vendría el Mesías, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra? Según el texto bíblico, ninguno de los dos era bueno. Ninguno de los dos merecía el amor de Dios. Esaú, hay algo bien terrible en Esaú, que el texto lo deja bien implícito. Es el texto, esa idea de que por un lado, con todo lo charcha que era Jacob, él tenía una cosa que Dios vio con agrado, es que él anhelaba la promesa y la quería con todo su ser. Y para Esaú no era importante. ¿Y cómo se ve reflejado en eso? En que la vendió por un plato de lentejas. ¿Sí? Eso fue la estrategia de Jacob. Lo sedujo con un plato de lentejas. Porque claro, Esaú venía cansado del trabajo, muerto de hambre. Y ahí estaba Jacob con unas lentejitas. ¿Quiere un platito de lentejas? Son con longanizas de Chillán. Y ahí Esaú no pudo resistirse y le vendió su primogenitura. Entonces vemos a Jacob que era un calculador, un manipulador, que se aprovechó de la necesidad de su hermano para hacerle honor a su nombre, del usurpador. Y luego de eso él engaña a su padre, que ya estaba medio ciego, y se hace pasar por su hermano. Me imagino una escena bien patética lo que hizo Jacob, porque se puso como pelo, se pegó pelo en el cuerpo, para que el papá como que lo tocara y pensara que era Esaú.
Se disfrazó como su hermano, aprovechándose de una condición de su padre. Y de esta forma él recibe la bendición de la primogenitura. Y cuando tiene que huir, porque Esaú obviamente ahora lo quiere matar, él llega donde Labán, que es su suegro, que era tanto o más sinvergüenza que él. Bueno, y pasan muchas cosas, y se engañan uno al otro, hay puros chanteríos. Pero era terrible Jacob, era terrible. Si me pregunta a mí, entre Esaú y Jacob, yo hubiera amado a Jacob, perdón, a Esaú. Porque Esaú tenía defectos, pero eran más corregibles. Pero hubo una sola cosa que Jacob quería y agradó a Dios. Él anhelaba la promesa. Y anhelarla es más que una ambición. Está hablando de la fe. Porque él creía en esta promesa y la quería para él. Y eso es interesante. Porque a Esaú no le interesaba la promesa. Por eso la vendió. Entonces Jacob tenía fe. Y eso fue lo que agradó al Señor. Pero me gustaría enfatizar, hermanos, que la fe no es una obra de justicia que Dios diga, uy, qué tremendo ser humano porque tiene fe. De hecho, la fe, bíblicamente, no tiene ningún mérito. No es un acto de justicia propiamente tal. No es que Dios dijera, por ejemplo, cuando Dios elige a Abraham, ¿qué dice el texto bíblico? Que Abraham le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. ¿Entiende usted la frase? No es que su fe fuese en sí mismo un acto de justicia, sino que Dios decidió considerar esta fe como si fuera un acto de justicia. Porque Dios simplemente hizo esta promesa, este pacto por amor, de manera incondicional. Lo único que pide es la fe. Los escogidos son en Cristo mediante la fe. Entonces la elección de Dios a Jacob fue un acto soberano, sin merecerlo, solo pidiendo que tuviera fe en la promesa. Entonces Dios no ejerce esa soberanía para predestinar gente para perdición y para bendición. No es esa la idea. Está hablando de la elección de Jacob para ser el que va a continuar la línea de la promesa, porque él la creía. ¿Se entiende? Y bien, ahí usted ve ese texto tan conocido, y yo sé que para usted que lo leyó ahora suena feo, ¿cierto? Que dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Eso hay que entender, hermanos, que esta frase no es que Dios hubiese aborrecido a Jacob a priori, sino que esta frase de Dios está al final de todo el Antiguo Testamento. O sea, Dios está evaluando toda la historia de Esaú y de su pueblo. Y en ese sentido Dios aborrece a este pueblo, porque constantemente ha atentado contra el pueblo de Dios. Entonces Dios no amó a Jacob tal como era, o por cómo era, sino que a pesar de lo que era. Pero tenía fe en Dios, y Dios al que ama no lo deja igual. Y Dios transforma a Jacob a tal punto que le cambia su nombre a Israel. Ya tenemos esta escena tan preciosa cuando Jacob intenta pelear con Dios. Y ahí está ese nombre de el que pelea con Israel. Dios lo transformó, hermanos. Y de esta forma elige a Jacob como el custodio de la línea de la promesa dada a Abraham. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Versículo 3. O final del versículo 2. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Acá el ejemplo escogido para revelar el aborrecimiento de Dios por Esaú es la desolación de sus tierras montañosas y el abandono de su herencia. Dios le quitó su tierra para convertirla en un lugar para los chacales del desierto. Versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Aun cuando Esaú
aun cuando Edom, este pueblo malvado, el linaje de la serpiente, va a intentar reconstruir sus lugares desolados, Dios va a derribar sus edificios. Todo intento de reconstruir fracasará. Acá la amenaza que presenta el Señor indica que Dios nunca le permitirá a Edom recuperar su posición ni su poder. Lo que se conocía como la tierra de Edom, ahora va a ser conocido como un territorio de desolación. Frontera de iniquidad. Y todos entenderán que esto es producto de su propio pecado. ¿Y cómo es eso, hermano, de que Dios aborrece a alguien? Acá tenemos dos ideas que son contrapuestas. Por un lado, el aborrecer y amar. Y ambas palabras están situadas en el contexto de la elección de un pueblo entre dos opciones, o sea, o Jacob o Esaú. Ambos pueblos representados por Jacob y Esaú. Acá, hermanos, para entender este texto, tenemos que entender amar por tener una preferencia de Dios sobre alguien. La iniciativa de Dios, la gracia de Dios de otorgar bienes y bendiciones de pura gracia. Por ejemplo, quiero que vea conmigo Deuteronomio 4, versículo 38. A ver si no lo puede tirar. Deuteronomio 4, versículo 34 al 38. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación? ¿O en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Vamos ahora a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. Mire lo que dice acá. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No es porque ustedes sean los mejorcitos, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces es una elección, un amor que es por gracia, hermano, mediante la fe. Y por su parte hace alusión la palabra aborrecer como la no elección de Dios. La Biblia muchas veces usa lenguaje hiperbólico, lenguaje exagerado, para enfatizar la no elección de Dios sobre Edom. O sea, no eligió a Edom como su nación nomás. En ese sentido, Dios aborreció a Esaú. Y para que usted entienda bien este texto, hay un texto de Jesús en Lucas 14, 26 que dice, si alguno viene a mí, fíjese, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿cómo eso que Dios me dice que aborrezca a mi mamita que está aquí, que vino a la iglesia? Nada que ver, ¿no es cierto? Porque Dios me llama a honrar y amar a mi madre, a mi padre. Es una forma que usa Jesús para enfatizar que tenemos que tener como prioridad primeramente a Dios. Básicamente, algunas versiones traducen aborrecer como amar menos o amar más. ¿Sí? Tenemos que amar más ¿a quién? A Dios. Entonces, en ese sentido, aborrecer. ¿Sí? Para que no piensen que Dios anda aborreciendo a la gente porque sí. Es una forma de enfatizar, hermanos. Dios no eligió a Esaú o no prefirió a Esaú en cuanto a que recibiera la promesa y fuese pueblo de Dios. Nada más. Pero luego, hermanos, vemos en la palabra
que Dios bendijo a Esaú de muchas maneras. Si hay textos que hablan de que Dios, cuando el pueblo de Israel va de vuelta al desierto, dice, no toques a Edom, porque yo les di esa tierra por heredad. Dios los bendice y les dio la tierra. Luego se las quita producto de su pecado. Pero Dios primeramente les bendijo. Por su pecado permanente, por su violencia, por su idolatría. Por eso ya viene finalmente al final de sus tiempos, ya cuando el Señor ya se hastía, finalmente lo desaparece. Eso en cuanto a la elección, hermanos. Pero también hay que precisar esta frase que en un sentido previo, Dios no aborrece a nadie. Pero luego de todo lo que Edom ha hecho en toda su historia, Dios le aborrece. Y ahí en todo el sentido de la palabra. Abusivos, traicioneros, inmorales, idólatras. Y en ese presente Dios dice, yo aborrezco a Edom. Y a mí no me gustaría estar en los zapatos de Edom. Dios está diciendo a los edomitas, al linaje de Esaú, a ellos los transformé en mis enemigos, dice el Señor. Miren lo terrible, hermanos, ser enemigo de Dios. Eso es que Dios activamente está destruyendo a alguien. Porque claro, Dios no está destruyendo activamente a la gente. Yo primeramente enfatizo eso, porque las personas son las que se autodestruyen. ¿Usted leyó Romanos 1? ¿Qué dice Romanos 1? Que el hombre, en vez de adorar a Dios, prefieren adorar las cosas creadas y se lanzan sobre todo tipo de inmundicias. Y dice la palabra que Dios los entregó a eso. Como una forma de decir, los dejó ser. ¿Les gusta la mugre? Sigan en su mugre. Ustedes lo han decidido. Es su decisión. ¿Sí? ¿Les gusta la maldad? Sigan en eso. Y Dios no está interviniendo en eso. Se están autodestruyendo solitos. Dios los deja hacer nomás. Dios no está activamente haciendo enemigos. No lo hace. Por nuestro pecado nos vamos autodestruyendo solos. Ya. Pero aquí es distinto. Dios está diciendo que los de Edom, el linaje de Esaú, son sus enemigos. Él está activamente destruyéndolos. ¿Y por qué pasa eso? Porque ellos, los de Edom, aborrecen a los hijos de Dios. Recuerden lo que le conté de los edomitas, cuando vinieron a despojarles los babilonios. Fue algo terrible lo que hicieron, porque ya estaban destruidos y vinieron a destruir lo que ya estaba destruido, a despojar lo que ya estaba despojado. Y Dios dice, todo aquel que atente contra mis hijos son mis enemigos. Y el pueblo dice, ¿cómo que nos amas? ¿En qué nos amaste? Y Dios dice, pero si todos los que te han hecho mal, yo los he destruido. Todos los que te han hecho mal, yo los voy a destruir. Y cuando ellos digan, no importa, vamos a reconstruir, ¿qué dice el texto? Lo que construyan, lo voy a destruir. Y su tierra será tierra de impiedad. Qué terrible ser enemigo de Dios. Todos los enemigos que tú tengas. Y cuidado aquí con los vengativos, porque no hablo de personas. Todas las cosas que atenten contra ti. Tu propio pecado, principados, potestades, Satanás mismo, el mundo, el pecado y la muerte son enemigos de Dios. Y Dios está destruyéndolos activamente porque Dios te ama. Dios está destruyendo todo lo que te hace daño porque te ama. Así como destruyó a los edomitas, Él va a destruir todo lo que te aleje de Él. El pecado, la muerte, Satanás, el mundo, principados, potestades, lo alto y lo profundo, todo lo que atente contra ti, Dios lo va a destruir. Porque Dios dice, con mis hijos nadie se mete. Todo lo que atente contra los hijos de Dios es hacerse enemigo de Dios. Y tal vez todas las cosas que tú ves como malas, en realidad son buenas.
porque Dios está destruyendo todo lo que te aleja de Él. Así que yo no sé lo que estés pasando. Enfermedad, crisis, angustia, persecución, problemas matrimoniales, laborales. Y Dios te dice, todo eso yo lo voy a destruir. Resiste. Resiste en mi amor. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dios no tiene que demostrarnos nada. Pero ese Dios nos dice, ¿quieres pruebas de mi amor? ¿Quieres pruebas de mi amor? Versículo 5. Y vuestros ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Imagina a este Dios completamente inaccesible. ¿Tú has tratado alguna vez de hablar con el alcalde en tu comuna? Imposible, po. Ni un concejal te atiende, po. ¿Te imaginas tú buscando tener una audiencia con Dios? Para ponerte en la buena con Él. Darle un regalito, Señor, ya así arreglemos las cosas. Imagina cómo sería con Dios. Imagina su rostro lleno de gloria, rodeado de 4 seres vivientes, legiones y legiones de ángeles, en otra dimensión. Tú no tienes cómo acceder a Él. Y ese es el fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio es que los hombres no pueden tener relación con Dios. Los hombres no pueden buscar a Dios, no pueden amar a Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden conocer a Dios, no pueden reconciliarse con Dios. Necesitamos que Dios tome la iniciativa, que Dios envíe a su Hijo, que Dios nos revele su palabra. Sin revelación no hay conocimiento de Dios. Y sin Jesús no hay salvación. Necesitamos que Dios se autorrevele. Y Dios ha visto pasar millares y millares de creyentes, millares de generaciones de creyentes reclamándole millones de cosas. Y a ninguno de ellos Dios tiene que probarles ni demostrarles nada. Dios no tenía que traer a Israel de Babilonia, porque no tenía que demostrarles nada. Dios no tenía que enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, porque Dios no tenía que demostrarnos nada. No tenía que probarte nada. Pero Dios te dice, tus ojos lo verán. Y lo vas a contemplar y dirás, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. O sea, Jehová es el único Dios que reina sobre todo el mundo. Hermano, de tu boca ya no va a salir un desacuerdo. Palabras de controversia. La controversia que tú tenías con Dios se va a transformar en una alabanza. Sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. Hermano, ¿qué prueba más grande hemos visto nosotros que Jesucristo clavado en la cruz? ¿No es la prueba más grande del amor de Dios? Que cuando Dios ejerce esta sentencia, yo te amo. Y esa sentencia de muerte, esa carga, ese peso, lo pone sobre su Hijo. Y lo mata. Por amor a nosotros. ¿Tú no ves en eso el amor de Dios? Yo veo a Jesús, al Cristo crucificado, con sus brazos extendidos, humillado, escupido, maltratado, con su corona de espinas, con su espalda lacerada. Se le ven hasta los huesos. Él diciendo, ¿cómo que no te amo? Yo os he amado. Y Él pagando por todos nuestros pecados. La promesa venidera de la venida del Hijo de Dios, la segunda venida. Tus ojos lo verán. ¿Tú crees eso? Si te preguntas en tu corazón, ¿en qué nos amaste, Señor? Mira a Jesús. Mira a Cristo crucificado. Hermano, ¿cómo podemos dudar del amor de Jesús? Y cuando entiendas el amor de Jesús, ya no va a importar la crisis.
el hambre, la desnudez, la ansiedad, la persecución. Cuando experimente el amor de Dios, de tus labios, ya no saldrán consecuencias. Saldrán alabanzas. De tu labio brotará la alabanza. Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Y nosotros cómo éramos? Como Jacob. Yo veo a Jacob e imagino a mí. Engañador, sinvergüenza, inmerecedor del amor de Dios. Pero Dios por la sola fe lo amó y lo transformó. Porque Dios al que ama no lo deja igual. Justamente porque lo ama. Dios te ama, hermano. Fíjate, lo único que quiero que en todo este sermón, que fue un poco largo, que te quedes como la pura cosa, que Dios te ama. Así de simple. Porque no hay nada que pueda ocurrir en tu vida que esté fuera del perfecto plan del Dios amoroso que te ama. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios está destruyendo todo lo que te hace daño. Te invito a que podamos orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Jesús bendito, porque tú lo único que quieres decirnos ahora, Señor, que nos amas. Yo os he amado. Señor, tú nos amaste, Jesús. En Cristo somos amados por ti. Somos escogidos por ti, Jesús. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo que atente contra tus hijos, tú lo vas a destruir. Tú vas a volver y vas a reinar, Señor. Vas a poner a las naciones por estrado a tus pies. Vas a destruir el pecado y la muerte. Y vamos a reinar contigo para siempre. Y nuestros ojos lo verán. Vamos a contemplar tu gloria. Vamos a verte cara a cara. Vamos a poder tocarte, Señor. Vamos a poder abrazarte. Y vamos a decir, sea el nombre de Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. Porque tú vas a reinar sobre todo, Jesús. Y qué precioso, Padre, es que siendo tus enemigos, deberíamos ser unos siervos que con suerte nos perdonen la vida. Pero tu palabra dice que vamos a reinar contigo. Que somos herederos de toda la tierra, Jesús. Juntamente con Cristo. Señor, ayúdanos a anhelar esta promesa. Y mientras no llega, que podamos resistir en tu amor. Que podamos, Señor, tener plena conciencia de que tú nos amas. No como el pueblo de Israel, Señor, que a la vuelta de la esquina, Señor, ya estaba murmurando contra ti. Luego de que tú lo habías sacado con brazos fuertes. Con milagros portentosos. Señor, nuestro corazón es así. Es tan dado a olvidar. A la primera crisis, al primer problema, tenemos controversias contigo y te escupimos en la cara, Jesús. Te pido, Jesús, que de los labios de mis hermanos ya no surja una controversia. Que ya no digamos, Señor, en qué nos amaste, sino que con amor eterno nos has amado. Cuánto nos amaste, Jesús, que no escatimaste ni a tu propio Hijo. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor.